Iglesia de los Milagros. Una historia que contar. Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a este espacio, el programa La Iglesia de los Milagros, donde todos los viernes estamos trayendo un nuevo testimonio de vida. Hoy nos encontramos aquí preparados, ¿verdad?, para iniciar este hermoso programa que ha estado en el corazón del Señor y que hoy en día es una realidad. Hoy tenemos a un invitado que él se encuentra aquí en la ciudad de Barranquilla. Barranquilla, la ciudad hermosa de Colombia. Y este invitado hoy nos estará contando todo lo que él tuvo que vivir y cuál fue ese milagro tan hermoso que Dios le entregó. Porque no solamente fue un solo milagro, sino muchos milagros que él ha visto de parte del Señor en su vida. Pero antes de darle paso al invitado que hoy nos está acompañando aquí en este programa, quiero que escuchemos a su mamá. Vamos a escuchar en este momento a su mamá aquí en el programa. Según los médicos, mi diagnóstico era preeclampsia severa. En el momento de nacer, del parto, me compliqué, estaba toda hinchada, mis órganos empezaron a fallar, algunos órganos, como mis riñones, y los médicos decían que tenían que decidir por mi vida o por la de mi hijo. En esos momentos, la verdad, era bastante grande la fe que yo tenía en esos momentos en Dios. Yo no sentía temor, solamente le pedía a Dios que por favor dejara que mi hijo naciera y que lo tuviese en mis brazos porque Él le iba a servir. Me aferré tanto a esa fe que yo sentía que en ese momento decidí, o sea, mi oración en ese momento fue que Dios bendito, Jehová santísimo, mi hijo te va a servir, permíteme tenerlo en mi brazo porque Él te va a servir. Y hemos escuchado a la mamá del invitado que hoy nos está acompañando aquí en el programa. Y él es David Muñoz. David, te doy la bienvenida a este espacio del programa La Iglesia de los Milagros. Buenas tardes, bendiciones, ¿cómo están? Soy David Muñoz. Un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ti, David, por estar aquí en este programa de la Iglesia de los Milagros, donde siempre traemos una nueva historia que contar. Y bueno, David, hemos escuchado a tu mamá. Háblanos un poco de ella. Ok, bueno, mi mamá, pues una muchacha muy joven, gracias a Dios. Ella nace en los Testigos de Jehová por medio de mi abuelo, que fue el que inició en esta religión. Y por eso ella tuvo conocimiento o tiene conocimiento con respecto a la palabra. Y según lo que ella me cuenta, pues, y lo que del nacimiento, porque mi mamá le da preeclampsia severa. Ella se hincha, los médicos comienzan a llamar a mis familiares, a mis abuelos, a mi papá, y piden autorización de quién querían que viviera, ya sea yo o mi mamá. Mis familiares decidieron, pues, porque fuera mi mamá la que viviera, porque pronto tenían la esperanza de que más adelante ella pudiera ser nuevamente embarazada, pero teniendo mi mamá el conocimiento de Dios, ella decide decirle al Señor que me salvara y que ella le prometía a Dios que yo le iba a servir en su tiempo, porque ella me iba a entregar al Señor. Y para la gloria de Dios, yo nací bien, sano, pero me llegan a mí a mi casa y mi mamá queda internada en el hospital durante 15 días. Ella no me vio a mí, sino después de 15 días fue que me pudo ver y ya después comenzó a criarme eso. Algo que me contaba mi mamá era que cuando yo tenía aproximadamente 1 o 2 años, ella decía que yo me levantaba en las noches y me asomaba a la ventana porque decía que alguien me estaba llamando. Y le decía, yo voy para allá porque él me está llamando. Y es que yo siempre señalaba la ventana y que ella decía que yo veía a alguien que me llamaba, que tenía que ir a servir. David, bueno, escuchamos a tu mamá, ¿verdad? De lo que ella tuvo que vivir
en medio de ese embarazo, todo ese proceso que ella atravesó y lo que tú nos estás relatando, que ella te cuenta, porque igual estabas pues muy pequeño para saber de pronto pues muchos más detalles. Pero David, en ese momento que ya tú empiezas a ir creciendo, que empiezas ya en tu etapa ya de niñez, que vas pues avanzando, ¿qué empezaste a enfrentarte, David? Bueno, yo desde niño, conforme iba creciendo, yo crecí con un problema en mis piernas. Yo tenía una pierna más grande que la otra, más o menos centímetro y medio, era la diferencia de mis piernas, y eso ocasionó que a medida que yo iba creciendo, mi columna tuvo una desviación, ocasionándome que tuviera fuertes dolores en mi espalda. Recuerdo yo que yo salía a jugar y de pronto sentía un fuerte dolor en la espalda y me regresaba para la casa llorando, y mi abuela era la que me hacía con pañitos de agua tibia y comenzaba a hacerme masajes y masajes y masajes en la espalda porque no soportaba el dolor. Siempre tendía a pararme hacia un lado eh, cuando me presentaba en algún lugar, cuando me tomaba algunas fotos, siempre salía eh, con una desviación, me paraba hacia un lado. Y siempre, cuando tenía unas chanclas nuevas, siempre desgastaba una más que la otra porque arrastraba un pie, a veces por querer de pronto disimular ese defecto, arrastraba una chancla con levantando el pie para que no se notara tanto. Fui creciendo, me crecí conociendo del Evangelio. Mi mamá me llevaba a los testigos de Jehová queriendo de pronto cumplir esa promesa que le había hecho a Dios. Dice mi mamá que cada vez que yo me enfermaba, ella se asustaba porque pensaba que le estaba fallando a Dios, de que no le había cumplido esa promesa. Y entonces venía y me metía a estudios bíblicos, me metía a estudiar la palabra, a leer, y así comencé a interesarme mucho por las escrituras y a querer conocer más quién era ese Dios que nos creó, que nos formó, o del cual yo tenía un llamado y a quien debía servir. David, y antes de continuar con tu testimonio, vamos a escuchar también la intervención de tu mamá para que ella nos cuente cuál fue esa dificultad que empezaste a enfrentar cuando ibas creciendo. Bueno, cuando él nació, que ya a medida que fue creciendo, que empezó a caminar, él tenía un defecto en una pierna, tenía una pierna un poco, 1,5 centímetros más larga que la otra. Según el ortopedista, tenía que usar una plantilla deportiva de 1,5 centímetros para que pudiera caminar bien. Él se quejaba bastante de dolor porque obviamente siempre cuando se paraba, siempre se paraba así, como torcidito. Cuando ya estuvo más grandecito, él empezó a asistir a la iglesia con una vecina y hicieron una oración y él llegó contento, mami, mira, ya mi pie creció, ya puedo caminar, ya estoy derecho, ya la pierna ya estaba derecha, o sea, ya él estaba derecho, ya no sentía más dolor, ya no se paraba así como torcido así. David, vemos lo que nos está contando tu mamá allí en el video de esa dificultad, ¿verdad?, que empezaste a enfrentar a medida que tú ibas creciendo. Pero tu diario vivir, ¿cómo fue en la escuela? Ok, bueno, a medida que iba creciendo, pues el defecto era mucho más notable. Recuerdo yo que incluso mi mamá me muestra a veces en fotos de niño que desde los 2 años yo comencé a usar botas ortopédicas con el fin de tratar de corregir este problema. Yo me caía mucho y pensaban que de pronto era porque no tenía puente. Usé tanto estas botas ortopédicas que hoy tengo bastante puente, pero aún así el error no se corregía. Yo tenía un compañero que él siempre, cada vez que se encontraba conmigo me decía, hey, ¿y la pierna qué? O sea, se burlaba porque yo tenía una pierna y siempre me paraba hacia un lado. Y siempre también, si quería practicar algún deporte, tendía a caerme, tendía a tener esa dificultad. Comencé a trabajar desde niño
Desde los 11 años me gustó mucho el trabajo, a querer ganar mis propios recursos y eso. Entonces, recuerdo que cada vez que venía del trabajo o algo, sentía ese fuerte dolor en la espalda que no lo soportaba. Como dije anteriormente, mi mamá o mi abuela eran las que empezaban a hacerme masajes, haciéndome con gel frío, con cualquier cosa, pero el dolor era insoportable. Yo lloraba y lloraba, hasta el punto que un día me llevaron a una cita médica y me hicieron unas radiografías. En la radiografía salió este problema de que tenía la pierna más grande que en la otra, y me mandaron a usar una plantilla que tenía que usar de por vida, en un solo pie, para poder corregir este problema, y que tenía la columna desviada. Esto, pues cuando se lo dije a mis compañeros también fue para burla. Muchos pues me decían que siempre me paraba para un lado, que siempre estaba torcido, o si no, en tono de burla me decían, pero párate derecho, pero párate derecho. Y siempre me volvía a mi casa donde mi mamá, porque no era como los demás. ¿Eso fue de pronto un indicador, David, para que tú te sintieses rechazado por tus compañeros? Pues sí, algunas veces me sentí rechazado porque siempre lo tomaban en burla. No había días que de pronto no comentaran esto, o que me llamaran el torcido, que párate bien, o enderézate porque estás para un lado, cosas así. David, ¿por cuánto tiempo usaste esas botas ortopédicas o sea, cuánto duró pues ese tratamiento? Aproximadamente las botas las usé como hasta los 7 o los 8 años. David, ¿ya hasta a qué edad, o sea, a qué edad ya empezaste? Bueno, ya imagino que ibas creciendo, iba entrando tu etapa ya también de adolescencia, ya luego pasabas a juventud, y todo ese tiempo aún todavía seguías teniendo esa dificultad. Sí, la dificultad duró hasta que Dios hizo un milagro. Eso fue cuando yo tenía aproximadamente 16 años, más o menos. Recuerdo yo que ya mi mamá se había retirado de los testigos de Jehová, se había retirado de la religión, y yo también comencé a vivir una vida adolescente del común, de alguien que de pronto sabe que existe un Dios, pero que no tenía un compromiso con él. Y recuerdo yo que en esa edad, pues uno como joven a veces quiere ir al gimnasio, que verse bien, y eso, comencé a ir a un gimnasio. En este gimnasio había un amigo que asistía a la iglesia Tierra Fértil, en la cual me congregó. Y un día él me invitó, me dijo, vamos a la iglesia. Yo le dije, bueno, está bien, vamos para ver. Fui a la iglesia, la acompañé, me gustó la iglesia. Me gustó de pronto cómo sonaba la batería, y le dije, yo quiero aprender a tocar batería. Fue de pronto la razón por la que yo quise empezar a asistir a la iglesia, y aproximadamente como a las 2 semanas, él nota que yo cuando llegaba a la casa de él arrastraba una sandalia, y él me pregunta por qué yo arrastraba una sandalia. Entonces yo comencé a contarle que era que yo tenía una pierna más grande que la otra, y que por esa razón yo tenía la columna desviada. Entonces yo, para de pronto disimularlo, arrastraba una sandalia. Entonces él me pregunta, ¿tú crees en el poder de Jesús? Yo dije, sí, claro. Bueno, siéntate ahí. Era una silla, me senté, me dice, dame tus piernas. Él toma con sus manos mis piernas y comienza a orar. Literalmente yo sentí una corriente en mi pierna, y sentí como si alguien la estuviese jalando. Y las personas que estaban a mi alrededor vieron literalmente cómo mi pierna comenzó a crecer y a estirarse hasta lograr el tamaño de la otra, y quedar las dos completamente a la línea derecha. En ese momento yo no lo creía. Yo me quedé sorprendido cuando yo vi mi pierna crecer, no sabía qué había pasado.
me levanto y entonces comenzaba a caminar raro, no me sentía bien porque ahora chocaba una pierna porque la tenía ya normal y estaba acostumbrado a caminar de cierta forma. Recuerdo yo que salí corriendo inmediatamente ante mi amigo que siempre se burlaba de mí y le dije, y lo llamé, eran más de las 9 de la noche, lo hice salir de su casa y le dije, ven, dime ahora cuál es la pierna que tengo más grande que la otra. Y él me quedó mirando y me dijo, ¿qué te pasó? Porque no sé cuál es la que tienes normal. ¿Qué te pasó? Y lo dejé hablando solo y me fui corriendo para la casa a decirle a mi mamá, pero mi mamá ya estaba dormida. Y mi mamá trabajaba en ese tiempo en el mercado y ella tenía que madrugar a las 2 de la mañana para irse a trabajar. Me acuerdo yo que me acosté y puse la alarma a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana cuando sonó la alarma, fui ante mi mamá al cuarto apenas se despertó y la abracé, comencé a llorar de felicidad y le dije, mami, ya no voy a dar más dolor, ya estoy bien, ya estoy sano, mira mis piernas, mira, ya me paro derecho. Y mi mamá en ese momento me abrazó de felicidad y sonrió mucho y le dio gracias mucho a Dios, lloró conmigo en ese momento y le dije, ya no voy a ir a ningún médico a buscar plantilla ni nada porque ya yo estoy bien. Desde ese día no sentí más dolor en mi vida, desde ese día comencé a caminar bien, desde ese día me comencé a parar recto y se fue el problema. Gracias a Dios ya no tuve más dificultad en mis piernas y ahí comencé a congregarme en la iglesia, comencé a crecer en el evangelio. Estamos viendo pues hoy la historia de David, este testimonio tan poderoso de lo que Dios desde el vientre de su madre empezó a hacer con él. Todo lo que le tuvo que vivir, todo lo que tuvo que afrontar, pero allí siempre estuvo la mano de Dios, allí ayudándole, guiándole en todo momento. David, ya después entonces, ¿cómo era tu vida? Ya después de recibir ese milagro, uno de los muchos milagros que has recibido de parte de Dios. Sí, pues ya después de ahí comencé a congregarme fielmente en la iglesia, comencé a crecer y comencé a cambiar mis amistades. Comencé a tener una consagración directamente con Dios. Yo quería agradarle en todo, quería rendir mi vida completamente a Él. Tomé en serio la promesa que mi mamá le había hecho al Señor y yo dije que iba a servirle a Dios. Recuerdo yo que como al año siguiente o a los 2 años aproximadamente de estar congregándome, yo tomo la decisión de irme a vivir a la iglesia, producto de que una palabra que recibí de parte de Dios, la cual fue después confirmada por medio de mi pastor, decido vivir a la iglesia y viendo ya que de pronto mi mamá se había alejado mucho del Señor y que ya ella no asistía a ninguna iglesia, tomo la decisión. Ese día recuerdo que cuando ya me iba para la iglesia, mi mamá me dijo que por qué tenía que irme. Yo le dije, yo quiero ir a servirle a Dios, yo quiero entregar mi vida a Dios. Recogí mis cosas y me vine a vivir a la iglesia. A partir de ese momento dormía en el altar, vivía en la iglesia y comencé a hacer todas las cosas que de pronto en la iglesia pudieran necesitar, hacer, digamos, que como una especie de un administrador, encargarse de todas las cosas que estaban en la iglesia. Comencé a trabajar independiente, después entré a una empresa, comencé a estudiar de una forma sobrenatural. Dios pagó mi universidad. Recuerdo yo que por fe hice una carta escribiéndosela al director de la universidad, diciéndole que yo quería estudiar y que si él me ayudaba, Dios lo iba a bendecir. No pasaron ni siquiera 24 horas cuando el director de la universidad me llamó y me regaló una beca. Yo llamé a mis pastores llorando porque se había cumplido lo que Dios me había prometido de que Él iba a pagar mis estudios. La condición era que yo tenía que mantener mi promedio en 4.5 para poder estudiar, para poder mantener la beca. Pues durante esos semestres que estuve en la universidad,
Dios se glorificó a través de mi vida. Recuerdo que en la universidad hacían un examen al final del semestre donde evaluaban todo lo que habíamos visto durante el semestre. Para la gloria de Dios, siempre era exonerado de ese semestre. Fui el primer estudiante en esa universidad que no hizo el examen plus que ellos llamaban, en el cual evaluaban todo lo que se había visto durante el semestre. Y después comencé a dar tutorías a otros compañeros. Entré a trabajar en una empresa de lavandería y así fui creciendo tanto en lo laboral como en lo ministerial. Sorprendente, ¿verdad? Todo lo que nos has estado hablando en este día. Y quiero ahora en este momento invitar a todos los youtubientes que están aquí con nosotros a que puedan ser masificadores de este link, a que le puedan dar like a este programa para que muchas otras personas puedan conocer cuál es la Iglesia de los Milagros. Y así como el invitado que hoy tenemos aquí en este día, barranquillero, que nos está acompañando aquí en este espacio, tú también puedes acompañarnos. Pues, ¿qué debes hacer? Puedes ponerte en contacto conmigo a mi celular y decirme: Grace, yo también quiero participar del programa La Iglesia de los Milagros y poder dar mi testimonio. Yo con gusto me estaré comunicando contigo para que también puedas estar aquí en este espacio y exaltar el nombre de Dios, porque eso es lo que nosotros queremos a través de este programa, y es exaltar, contarle al mundo entero todas las maravillas que hace nuestro Dios, y que son los invitados, historias reales, historias que han sido transformadas, que han sido cambiadas. Continuando con el invitado que está aquí en nuestro programa, David Muñoz. Vemos que desde el vientre de su madre fue escogido, ¿verdad? Con un propósito. Fue escogido, y vemos de que a medida que fue creciendo, ya en esa etapa que ingresó pues a la universidad, vio la mano de Dios, un milagro ya financiero, que Dios pues te costeara tus estudios, un milagro financiero empezaste después a recibir. David, ya después de todo ese momento, ¿verdad? Que empezaste a tener pues muchas experiencias con el Señor y que Dios te iba cumpliendo poco a poco esos anhelos de tu corazón. ¿Hubo algo en tu vida que te hizo desistir en algún momento del camino de Dios? Ok, bueno, todo en mi vida no fue color de rosa, como se dicen por ahí. Hubo un momento en el cual fallé. Creciendo en el Evangelio, comencé a ser ya predicador. Recuerdo yo que ya iba a otras iglesias a predicar, a llevar el Evangelio y a compartir. Y en ese momento en mi corazón comenzó a crecer orgullo y comenzó a crecer altivez. Ya empecé a creerme el super predicador. Recuerdo que incluso ya mis oraciones no eran constantes. Mi actividad ministerial comenzó a ser mucho mayor que mi intimidad con Dios. Eso abrió una puerta, y a partir de ese momento pues se cumple la palabra: lejos de Dios nada podemos hacer, y empezaron a cortarse muchas cosas. Recuerdo que ya cuando iba para al cuarto semestre, mi promedio en ese momento fue 4.4, y yo fui ante el director de la universidad y él ni siquiera me quiso escuchar, sino que me cerró la puerta y me dijo: ya perdiste la beca. Así como lloré de felicidad para entrar, cuando me dieron la beca, lloré de tristeza cuando salí de la universidad y no pude continuar mis estudios. Pero no presté atención a eso. Pensé que de pronto era una prueba del Señor y no había visto el pecado que estaba creciendo en mi corazón. A partir de ahí comencé a reunirme con amistades que de pronto no fueron muy buenas para mi vida. Comencé a rodearme con amigos de la universidad y comencé a salir. Y entonces empecé a probar un mundo que anteriormente no había probado. Ahí también conocí una compañera de la iglesia también y comencé a salir con ella. Recuerdo yo que yo siempre he tenido una buena relación con mi pastor y tiendo a contarle todas las cosas que me pasan. En ese momento yo le comento a él que esta persona me gusta y que yo quería pronto en un futuro tener una relación con ella. Él me dice que sí, que estaba bien, pero que debía esperar el tiempo de Dios. Comencé
después a dejar que mis sentimientos crecieran, a dejar que esa emoción en mi corazón de querer tener algo con ella empezara a crecer, y dejé de escuchar la voz de mi pastor. Recuerdo también que a medida que iba avanzando en esto, mis oraciones comenzaron a disminuir y alejarme de la intimidad con Dios. Dejé de escuchar la voz de Dios, ya no consultaba nada del Señor y empezaba más a escuchar a esta persona que estaba conmigo y a escuchar más a mis amistades, que de pronto me decían que yo era bobo al querer estar siempre en una iglesia, que la vida había que disfrutarla, que había muchas cosas que yo debía conocer, que había muchas cosas que debía experimentar. Y me hice novio de esta muchacha a escondidas de mi pastor. Recuerdo una vez que mi pastor, guiado por el Espíritu Santo, me pregunta si yo tenía una relación con ella. Siempre lo negaba, siempre decía que no, y me veía con ella a escondidas. Como yo vivía en la iglesia, entonces siempre tenía que inventarme algo de que iba a salir para poder encontrarme con ella. Y decía que tenía algún trabajo, que tenía que ir a verme con mi mamá, que tenía que hacer algo tenía una cita médica o algo. Siempre inventaba alguna excusa para poder encontrarme con ella. Pero como para Dios nada podemos esconder, que todo aquello salga a la luz, siempre era casual de que las veces en que yo salía, ella también se desaparecía. Hasta que un día nos descubrieron y recuerdo que ese día me pusieron en disciplina, pero como joven comencé a pensar de que de pronto no querían dejarme hacer lo que yo quería hacer, ni dejarme experimentar o tener mis propias experiencias. Y comencé a rebeldizarme mucho más, a tal punto que terminé cayendo en fornicación. Al caer en fornicación, ya no escuchaban en nada a mi pastor, ya no le contaba nada, ya no tenía esa confianza con él, o más bien tenía mucho más temor de que al de pronto llegar a decirle algo, el regaño fuese a ser mucho más fuerte. Siempre a veces tenemos temor de contarle las cosas a nuestros pastores y creemos que de pronto la disciplina no es buena, cuando realmente la Biblia dice lo contrario, que Dios al hijo que ama a ese corrige y disciplina. Y nosotros por de pronto que el temor a la consecuencia preferimos muchas veces callar. Eso hice yo, comencé a callar todo lo que hacía, y el pecado comenzó a crecer y crecer y crecer. Después de un tiempo, esta muchacha de la nada decide terminar la relación conmigo. Yo no encontraba el por qué ella había terminado la relación conmigo. Y descubro que era que estaba saliendo con otra persona. Entonces yo, con un corazón herido, llamé a mi pastor y, más que por confesar un pecado, por venganza o por desquite, le conté todo lo que yo había hecho, absolutamente todo, pero era porque estaba dolido de lo que ella había hecho conmigo. Y él me pone nuevamente en disciplina, me dice que de todo lo que yo hacía en la iglesia ya no podía hacer absolutamente nada. Yo era de pronto quien dirigía las horas de teatro en la iglesia, quien ayudaba a los jóvenes en el evangelismo, hacía muchas actividades en la iglesia, y que me hubiesen quitado todo eso me dolió mucho. Ese día había servicio y cuando termino de hablar con mi pastor, entro corriendo al templo y me tiro en el altar y comienzo a llorar, a gritar, a pedirle al Señor perdón. Pero a medida que pedía perdón, no me sentía perdonado. Crecía mucha más culpa en mi corazón. Y conforme fueron pasando los días, empecé a sentirme desechado. Empezó a crecer en mi corazón y en mi pensamiento que ya estaba desechado por Dios y que ya no tenía ninguna oportunidad. Incluso hasta el punto de que llegué a pensar de que ya estaba condenado y que no había salvación para mí. Esto ocasiona de que tomo la decisión y digo, pues si yo me estoy burlando de Dios y si mi vida está en pecado, ¿para qué sigo en la iglesia?
Y comencé a recoger mis cosas poco a poco, porque aún seguía viviendo en la iglesia. Y viviendo en la iglesia, salía a fiestas, salía con amigos, salía con la que era mi novia. Y comencé a recoger mis cosas y llevarlas para donde mi mamá. Y decirle a mí, yo voy a venirme a vivir otra vez para acá, pero no le daba explicación. El último día que ya mi última muda de ropa, recuerdo que estaba mi pastor en la oficina y me llama, me dice: David, el Espíritu Santo me acaba de decir ahora de que ya tú no tienes relación con Él y que por qué has dejado esa relación con Él. Y lamento decirte que si tú no quieres tener una relación con el Espíritu Santo, tú no puedes seguir tu vida como quieres o como te da la gana, ni puedes seguir viviendo en la iglesia porque tú ministras en el templo viviendo aquí. Entonces, en vez de tomarlo como una corrección o como un acto de amor de Dios, confrontando mi vida y llamándome que tuviera una relación con Él nuevamente, lo tomé como un insulto o como que me estuviesen echando. Y le dije: no se preocupe, ya yo voy a dejar de vivir aquí llevo mi ropa, no voy a vivir más en la iglesia. Me fui y por el camino iba diciendo: tú me desechaste, tú me rechazaste, Señor. Ya yo no, si tú no quieres nada conmigo, yo no quiero nada contigo. Pero nunca le dije a mi pastor de que yo no iba a volver a la iglesia. Simplemente le dije que me iba de vivir, pero no que iba a dejar de congregarme. Desde ese momento tomo la decisión de no congregarme más. Entonces, después dije: pues si ya Dios no quiere nada conmigo, ¿para qué portarme bien? Y comencé a introducirme en ese mundo de pecado, y comencé a experimentar lo que nunca había hecho. Comencé a ir a fiestas, comencé a ir a discotecas, comencé a probar el alcohol, entré a una empresa donde trabajaba bien y empecé a salir con muchas personas, con muchas amistades. No tenía una relación seria, sino que empezaba a salir con muchas mujeres. Llegó un momento donde probé tanto el alcohol que a veces perdí el conocimiento y así manejaba en la moto y salía en la moto a manejar. Y dije que ya no iba a respetar más al Señor porque ya Él no quería nada conmigo. Pero así como sabemos que el pecado no sacia nada y que lo único que puede llenarnos es el Señor, llegó un momento donde tanto pecado en mi vida me aburrió. Y entonces digo en mi vida, tomo la decisión y digo: la próxima persona con la que yo tenga una relación, con esa me voy a casar. Y conozco una persona con la cual empecé a tener una relación y quise tener algo serio. Recuerdo que con esta persona comencé a salir, la llevé a mi casa, le presenté a mi mamá, y mi mamá me pregunta que si esta vez era en serio. Recuerdo que mi mamá lloraba mucho por mí y lloraba bastante porque decía que yo me estaba perdiendo y que ella le había fallado al Señor con su promesa. Además de que algo que se me pasó fue que una de las razones por la que también me voy de la iglesia y porque mi mamá no me creía si esa relación era en serio, era porque cuando yo me voy de la iglesia, me voy también porque había una muchacha con la cual tuve una relación muy corta, pero que esta muchacha había quedado embarazada. Y cuando ella quedó embarazada, yo empecé a llevarla a la EPS, la pongo en la EPS como si fuese esposa mía, pero después de un tiempo ella decide alejarse de mi vida y dice que no quiere que esté yo más en su vida, porque no se sentía muy confundida estando muy joven para estar embarazada. Y yo le digo: está bien, yo me voy a ir, cuando nazca bebé hablamos para ponerle el apellido y comenzar a responder por él. Me voy, no la llamo más. A las 2 semanas recibo la llamada de que está en la EPS
o en la clínica y le van a hacer un degrado porque había perdido el bebé. Nunca me dieron razón de por qué lo perdió, ni qué pasó, ni cómo sucedió, ni quisieron decirme nunca cuál fue la clínica donde ella estaba, solo supe que perdió el bebé. Después, cuando ya tengo esta nueva relación, esta mujer también queda embarazada. Yo le cuento a mi mamá que quiero tener algo serio con ella. Al ella estar embarazada me lo hace saber y me dice que ella no quería tener el bebé. Y por segunda ocasión, nuevamente le practican un degrado a una segunda persona como un segundo bebé que yo iba a esperar. Esto golpeó mi vida fuertemente porque por segunda vez estaba quitándole la vida o estaba permitiendo que un bebé perdiera la vida. Y aunque no quería nada con Dios, le pedía perdón y lloraba en ese momento porque decía que yo tenía la esperanza de algún día regresar a la iglesia y que en ese momento, si tenía la esperanza, ya las había perdido todas y no tenía ninguna oportunidad. Mas, sin embargo, comienzo a tener mi relación bien con ella, voy a donde sus papás, les confieso que quiero tener una relación seria y que yo quería algo muy bien con su hija. A tal punto que terminé viviendo con ella en su casa, construimos un apartamento, compré las cosas del apartamento, cama, una nevera, un televisor, cosas así, y hasta un momento en el cual esta persona termina siéndome infiel y yo la descubro porque su relación conmigo comenzó a cambiar mucho. Y llegó un momento donde ella iba a salir. Recuerdo que le pedí a un amigo que la siguiera y terminé estando en un motel donde ella había entrado con otra persona. La esperé hasta que saliera del lugar. Cuando ella sale, el lugar se ha llenado de mucha gente esperando porque yo me enloquecí y me desesperé y comencé a gritar ahí porque me había dolido lo que me estaba haciendo. Ese lugar se llenó bastante, mucha gente sacaron los celulares para comenzar a grabar. Cuando ella salió, mi amigo le atraviesa la moto al taxi y yo lo que hago es sacarla, taparla con una chaqueta que tenía yo, la monto en la moto y me la llevo lejos para que nadie la grabara. Cuando la llevo ya lejos, le pido perdón si yo le haya fallado y la llevo hasta su casa. En ese momento nuestra relación terminó. Recuerdo esa noche que le escribí a un amigo donde él es cristiano hoy y él me dice que había recibido un mensaje de parte de Dios para decirme con la persona con la que yo estaba no era con la que Dios quería que yo tuviera una relación y que esa no iba a ser mi esposa. Y mi respuesta fue, pues dile a tu Dios que si David pudo escoger esposa, yo también tengo el derecho de escoger la esposa que yo quiera. Y yo voy a volver con ella, cueste lo que cueste. Y en ese momento comencé a orar, a pedirle a Dios que me regresara a tener esa relación con ella. Al punto que volvimos a tener nuestra relación, volvimos a reconciliarnos y volví a vivir con ella. Y así fue mi vida hasta ese momento, hasta que tuve un encuentro con Dios y regresé nuevamente a la iglesia. Vemos, David, todo lo que pues, nos estás contando en este día de ese mundo, ¿verdad? A pesar de haber recibido esos milagros, ¿verdad? De parte de Dios, pues llegaste a mirar atrás y llegar de pronto a experimentar tantas cosas que el mundo te está ofreciendo y que
a medida, ¿verdad?, que iban pasando los días, ibas como hundiéndote poco a poco más en ese mundo de oscuridad en que Satanás tiene sumido a muchas vidas hoy en día. David, pero aquí en este programa también tenemos la intervención de tu mamá, porque ella nos va a contar ella qué sintió en ese momento cuando tú decidiste apartarte del Señor. A medida que pasó el tiempo, ya él se retiró de la iglesia, empezó otra vez a andar en el mundo, era bastante, o sea, teníamos bastante problemas entre los dos porque él tiene un carácter bastante fuerte y yo también. Bueno, y hemos escuchado ahora a la mamá de David hablándonos desde su punto de vista, ella cómo percibió ese momento en que su hijo dijo que no quería seguir pues más en el camino del Señor. Pero David, háblame ahora de ese momento en que tú decides tener ese reencuentro nuevamente con el Señor y que vienes nuevamente a su altar. Ok, bueno, como te conté, este amigo me había dado una palabra de parte de Dios, la cual yo no acepté, pero no acepté nuevamente por orgullo. Pues yo había dicho que yo iba a regresar con esta persona, pero que quería regresar con el fin de hacerle sentir lo que yo había sentido. Y comencé a serle infiel también, con el fin de vengarme. Después de esto, mi amigo me invita a su iglesia y yo le dije que está bien, que iba a asistir. Recuerdo que cuando iba a ir, me quitan la moto, tenía una moto y la policía me la quita porque ya una persona con el casco no tenía las letras, algo así. A los 2 días saco la moto y a los 3 días de haberla sacado, o a los 2 días de haberla sacado, me vuelven a quitar la moto. En menos de 8 días la policía me quita la moto 2 veces. Cuando la saco nuevamente, entonces ya sí pude ir a la iglesia, porque como quedaba cierta distancia tenía que transportarme. Voy a la iglesia y recuerdo ese día que yo fui, entré al servicio, me senté en la última silla, full nervioso, y me empecé a preguntar que yo qué hago aquí si Dios me desechó, si Dios me rechazó. Después de mucho tiempo, yo duré 5 años apartado, escucho nuevamente la voz del Espíritu Santo, escucho que me hablan al oído y me dicen, acércate al altar. Yo miro a los lados, no había nadie. Voy hasta el altar y me quedo ahí en el altar y el predicador se acerca de mí, me dicen, vengo de parte de Dios a darte una palabra. Cierra los ojos. Y él me dice, yo soy tu Dios, soy tu Padre, siempre he estado contigo. Yo soy real, soy el Dios que ocasionó que a ti te quitaran la moto, porque Satanás pidió tu cabeza para destruirte por completo. Yo te he salvado y te he rescatado de la muerte. Recuerdo que también me dice, yo sé lo que pasó con tus autoridades, yo sé por qué te fuiste de la iglesia, yo sé por qué te apartaste de mí, yo sé lo que está en tu corazón. Yo he estado siempre contigo. Cuando estuviste allá en el estadio de fútbol, ahí yo estuve contigo. Cuando estuviste en el trabajo, y comenzó a mencionarme muchas cosas de mi vida que el predicador no tenía por qué saberlas, pues nunca nos habíamos conocido, nunca habíamos tenido una conversación. Y yo comencé a llorar y a quebrantar. Y mi vida fue tan quebrantada en ese momento. Él me sigue diciendo, yo te perdono, tú eres mi hijo y yo te amo, quiero levantarte. Hoy yo meto la mano al lodo donde tú estás para sacarte. Toma mi mano para que vengas nuevamente. No quiero que vayas más al fondo porque Satanás se ha determinado destruir tu vida, mas yo quiero rescatarte. Toma la decisión hoy de venir nuevamente a mis brazos y yo te voy a rescatar. Desde ese momento tomo una decisión radical en mi vida, de comenzar a transformar o a cambiar mi vida a tal punto de tomar decisiones radicales como de que ya no quería tener esta relación porque yo vivía en fornicación, yo no estaba casado. Y recuerdo que esta muchacha comenzó a decirme que si ella no la quería,
porque ya no me atrevía ni siquiera a darle un abrazo, pero ella no entendía lo que estaba pasando en mi vida. Y un momento yo le digo, lo que pasa es que yo tengo que ir a servirle a Dios, yo siento que tengo un llamado, y ella no lo aceptaba. Decía que si yo me iba a servirle a Dios, nuestras vidas se iban a separar, y ella no quería eso. Entonces, un día me encuentro después con una joven de aquí de la iglesia, la cual me invita a un servicio que hacen en las casas, y voy, asisto. Cuando regreso a la casa, después de que se acaba el servicio, esta muchacha había cogido toda mi ropa y la había tirado a la puerta. Y decía que si yo quería ir a servirle a Dios, me largara, que no quería que yo estuviera con ella. Yo recogí mis cosas y recuerdo que yo dije, Señor, si yo voy a salir de aquí, que no sea de esta manera. No permitas que me humillen. Sácame de una buena manera. Hasta que un momento tuve un encuentro directo con Dios. Una noche, en medio de un sueño, el Espíritu Santo habla en mi vida a través de los sueños y me dice, si yo dije que no, es no. Y si esta no es la persona que va a estar contigo, no es la persona que va a estar contigo. Quiero que salgas de esta casa y regreses a la casa a vivir con tu mamá para que le des testimonio a ella de lo que yo voy a hacer con tu vida. Entonces yo le comento a esta persona de que yo me iba a ir, recogí mis cosas, terminamos nuestra relación, me voy a vivir con mi mamá. Esta muchacha había llamado a una pastora, la cual a veces iba a orar la casa de ellos porque el papá tenía ciertas dificultades ahí. Y recuerdo que la pastora me dice que quería hablar conmigo, y ella me dice que a mí no me había hablado Dios, sino que me había hablado el diablo, porque esas no eran palabras de Dios. Y mi respuesta fue, pues yo sé a quién escuché y voy a seguir esa palabra. En ese momento me voy a vivir donde mi mamá, me llevo absolutamente mis cosas, pues mi ropa, todo lo demás no quise sacarlo, nada, y comienzo a vivir con mi mamá, a querer de pronto dar el testimonio que anteriormente no había dado, que por mucho tiempo, aunque vivía en la iglesia, vivía una vida desordenada. Recuerdo que mi mamá lloró cuando yo le dije que iba a congregarme nuevamente en tierra fértil. Lloró porque, pues, en parte volvía a encaminar mi vida con Dios, pero en parte pensaba que iba a vivir una vida totalmente desordenada nuevamente. Vivo con mi mamá durante aproximadamente 2 meses, hasta que el Señor nuevamente a través de un sueño se me aparece y me dice que voy a llevarte nuevamente a vivir en la iglesia. Y yo le digo a mi mamá, mami, creo que Dios me va a sacar de aquí nuevamente. 2 semanas después de esto, el pastor me dice que había recibido una palabra de parte de Dios en la cual le había dicho de que yo viviera nuevamente en la iglesia. Me vengo a vivir nuevamente en la iglesia. Al mes de haberme venido a vivir en la iglesia, me echan del trabajo. Y llorando comencé a preguntarle al Señor, ¿por qué si ahora que había nuevamente encaminado mi vida con Él, por qué si ahora que había reordenado mi vida con Él, pasaban todas estas cosas? Pues perdí el trabajo, la moto me tocó venderla, compré una moto mucho más pequeña que era mucho más lo que gastaba en repararla que en utilizarla. La utilizaba un día y duraba varado 3. Pero lo que no sabía era lo que Dios iba a comenzar a hacer. Ahí me echan, y 15 días después de haberme echado, comienza el tema del COVID-19, cierran todo, comienza la pandemia, y yo levanto mis manos y digo, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo voy a sobrevivir?
hasta que un día el Señor por boca de mi autoridad me dice que comienza a hacer domicilios con la moto. Entonces, como yo no tenía nada para dar diezmos, yo dije, bueno, todo domicilio que mis autoridades me pidan, no lo voy a cobrar. Pero sorpresa, la única persona que me llamaba era mi pastor. Nadie me llamaba al principio. Y yo me ganaba de pronto en un día 5,000 pesos y me gastaba 20,000 arreglando la moto, porque siempre terminaba varado. Yo lloraba y lloraba hasta que en un momento, cuando decido creerle completamente al Señor, yo le digo, yo no voy a regresar atrás. Si tú me trajiste aquí, no importa las condiciones en las que esté, voy a rendir mi vida delante de ti. Y que no iba a regresar atrás porque hoy, el que en un tiempo, por mucho tiempo, había pensado que me había rechazado, hoy me dice que me ama. Me doy cuenta que realmente fui engañado y que esta vez no me iba a dejar engañar. Desde ese momento, Dios hizo un cambio total en mi vida. Recuerdo que yo estaba buscando una moto que comprar por fe, hasta que consigo una moto totalmente nueva, que la tenían guardada, y la persona me dice, yo te recibo la que tú tienes por parte de pago. Y cuando la iba a entregar, la moto se le daña algo de la llanta que no andaba. Y yo estaba asustado y la persona me dice, no importa, yo te la recibo así. Se llevó la moto dañada, me entrega la nueva y lo que yo le doy de más no fue nada, absolutamente. Después de eso, entro nuevamente a la universidad por fe y la coordinadora de la universidad me mete en un programa en el cual iban a ayudar a personas que tienen bajos recursos, pero lo sorprendente fue que la propia coordinadora de la universidad empezó a publicarme a mí y delante de todos los profesores y durante toda la universidad para conseguir los recursos para mi semestre. De una forma sobrenatural, mi semestre fue pagado. Hoy, para la gloria de Dios, ya estoy en 9º semestre, pronto a graduarme ya este año. Y el año pasado comencé una nueva carrera virtual en Argentina de teología. Hoy estudio 2 carreras. Además de eso, durante la pandemia trabajé en domicilios. Hoy cuento con mi propia empresa de domicilios, en la cual cuento ya con 3 trabajadores, los cuales trabajan haciendo los domicilios por toda Barranquilla. Y además de eso, ya tenemos una tienda virtual también donde ofrecemos productos como celulares, accesorios, computadores y muchas de esas cosas. Entonces, vemos cómo cuando nuevamente rendí mi vida delante de Dios, Él comenzó a reactivar todas aquellas cosas, todas aquellas promesas que Él me había hecho. Lo sorprendente, para terminar, fue que algo que confirmó la promesa que Dios me había dado fue que cuando yo regreso a Tierra Fértil, recuerdo que vengo al altar, me postro en el altar y comienzo a pedirle perdón a Dios por todas las cosas. Esta persona que vivía conmigo entra a ver el servicio por YouTube y ella me cuenta después de un tiempo que cuando ella me vio postrado en el altar, ella escuchó la voz de Dios que le reclamaba y le decía, Él me pertenece, y que ella debía entregarme porque ella me había puesto a mí como un Dios. Hoy ella asiste a otra iglesia y vemos que también se cumple otra promesa que Dios me había hecho de que yo debía salir y que debía entregarlos a ellos, tanto a ella como a su familia, porque Dios iba a encargar de ella. Tanto ella como su familia hoy asisten a una iglesia, hoy son cristianos, por la gloria de Dios, hoy decidieron escuchar la voz de Dios, y Dios respaldó cada una de las cosas que me dijo, a tal punto de levantar nuevamente mi vida y que hoy mi vida pueda ser un instrumento para glorificar su nombre. David, ¿qué consejo tú le puedes dar en este momento a todas las personas que están conectadas con el programa?
Bueno, consejos dos. Primero, una palabra que Dios me dio al regresar. Cantares, capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Realmente le pertenecemos a Dios y podemos ver que en nuestra vida Dios siempre está ahí, siempre está buscándonos, que con pasión y amor siempre va tras nosotros, no importa lo que hayamos hecho. Dos, creo que cometí los suficientes errores, creo que tuve las suficientes heridas para hoy decirle a muchos que ese no es el camino, que no vale la pena alejarse de Dios, que no vale la pena probar un mundo que lo único que va a traer es destrucción a tu alma, y que realmente vale la pena estar en los brazos de Jehová para alcanzar en un momento la vida eterna y poder disfrutar delante del Padre esa eternidad que Él nos ha prometido. Gracias, David, por estar aquí en el programa La Iglesia de los Milagros, a tu mamá también por ser partícipe también de este testimonio tan hermoso de lo que Dios hizo en tu vida, y a ustedes los youtubientes, a los amigos, a todos los que se conectan día tras día, todos los viernes en este tu programa La Iglesia de los Milagros. También les agradecemos por estar allí conectados y que sean multiplicadores de este link. Recuerda, soy Grace Hereira y te invito el próximo viernes a una nueva emisión. Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, seas tú guardando, Señor, todos y cada uno de nosotros. Porque tú eres el único dador, Señor, de vida. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor. Te doy la más cordial bienvenida a este programa La Oración Actual, donde colocamos la noticia bajo intercesión. Oración Actual, de lunes a viernes a las 8 de la mañana por tu canal Somos Más. Cada viernes en el canal Somos Más contamos historias de la vida real, historias que han transformado muchas vidas, trayendo grandes milagros sobre diferentes personas. Aún no se han acortado, Dios tuvo misericordia. Yo le decía, Señor, yo lo único que yo quiero es que cambies mi corazón. Pidiéndole al Señor porque, como te digo, siempre soy una mujer de fe. Soy Grace Hereira y te invito a que te conectes con estos grandes testimonios de vida. La Iglesia de los Milagros, a las 6 p.m. hora Colombia. La Iglesia de los Milagros, una historia que contar. Hola, mi nombre es Edgardo Olivares. Y el mío, Lady Lanciano. Y juntos somos los conductores del programa Los Jóvenes Somos Más, donde estaremos compartiendo consejos y enseñanzas que edificarán tu vida, acompañado de secciones muy interesantes. Te invitamos todos los sábados a las 5:30 p.m. por nuestro canal Somos Más. En la vida cristiana la oración es muy importante. Nosotros no podemos hacer las cosas porque siempre las hemos hecho. Nosotros tenemos que hacer las cosas porque Dios nos dice. El 2021 puede venir como Él quiera. El problema no está en el 2021, sino en quienes están viviendo el 2021. La comunión con Dios es diaria. Si usted descansa en Dios, usted va a vivir diferente. Esa diferencia la hace la oración. Bendigo su vida, Señor, y pido que seas tú obrando en cada uno de ellos. Con afecto, pastora, y con mucho afecto. Dios bendiga a todos y cada uno. Dios le guarde.
De lunes a viernes no te pierdas el devocional con el Pastor León a las 6 de la mañana por tu canal Somos Más. Oremos. Un espacio donde la oración y la intercesión son los protagonistas. Pido, Padre Celestial, por todas esas personas. Que tu gracia y tu misericordia esté sobre cada uno. Dirigido por el pastor Fernando Núñez y la pastora Divina Mercado. Oremos. De lunes a jueves, 9:30 de la noche, hora Colombia, por tu canal Somos Más.